Salvador Bernabéu, un saludo. Buenas tardes. Salvador Bernabéu es el director de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y es coordinador, uno de ellos, de este Congreso Internacional. Salvador, felicidades en lo que le toca por esta iniciativa porque le da un impulso a los estudios sobre este largo y no suficientemente conocido episodio de la historia de España. Pues efectivamente, la verdad es que estamos muy contentos en la participación y sobre todo los trabajos que se están presentando. La gente, además de presentar sus trabajos, están interviniendo, hay debates y eso es muy importante hoy por hoy porque normalmente son congresos muy grandes, de muchas mesas, y hacía falta uno dedicado al Galeón de Manila porque ha sido siempre un tema mal abordado, parcialmente abordado, pero uno dedicado solamente a la gente que estudia el Galeón, que tiene muchos perfiles y muchos aspectos, pues es la primera vez que se hacía. Sí, en España se han hecho exposiciones. La última que yo recuerdo hace 11 años aquí en Sevilla, en el Hospital de los Venerables, que fue muy bonita, con piezas maravillosas, pero realmente la historiografía sobre el Galeón ya es anticuada, se repiten muchas cosas habidas y realmente hay muchísimos temas que están aflorando como que, bueno, todavía falta mucho por conocer, personajes, viajes, etcétera, incluso la nómina de viajes todavía está sin hacer, en fin, y es sobre todo no es un punto de llegada, sino es un punto de partida, y yo creo que por eso está la gente tan animada, ¿no? Que es un punto, es un programa para hacer en el futuro, de aquí a unos años, para conocer esta parte tan importante, sobre todo pues que cara al quinto centenario de la Vuelta al Mundo, porque realmente fue uno de los instrumentos de la globalización, ¿no? Porque puso en comunicación Asia con América y después con Europa. Y entonces esa es la importancia del Galeón y cada día va a tener más importancia conforme nos acerquemos a ese quinto centenario. Bueno, pues felicidades de nuevo por esa iniciativa, por ese esfuerzo. Decimos desde el martes hasta el viernes de esta semana se han reunido en Andalucía un buen número de especialistas en la materia. Ver el extenso programa es deducir que se han abordado aspectos desde todos los ángulos, Salvador. Efectivamente empezamos con rutas y la navegación, la ruta, los cambios que hubo en la ruta de ese Galeón de Manila, después la importancia para el mundo religioso, para la gobernación de las Filipinas, la vida a bordo, que es muy interesante, cómo vivían, las diferencias que tenían con los marinos del Atlántico, del Mediterráneo, y todas las tardes está dedicado a aspectos artísticos, porque hay muchos artes que vino por el Galeón hasta Andalucía, toda España. Aunque lo más conocido sea el mantón de Manila, hay que decir que es una prenda que aparece en México a finales del siglo XVIII y que en España hasta mediados del XIX no se hace popular, diríamos. Claro, y además es un mantón chino, ¿no? Y es un mantón chino. Pero antes que esto se produjese, pues había mucha cerámica, muchísimas piezas de marfil, telas y bordados, etcétera, que llegaron y que no solamente eran las casas nobles, los ricos, sino la iglesia y luego muchísima también gente particular que tenía una pieza, pues como de padres a hijos, ¿no? Una pieza de China que podía ser cualquier figurita, cualquier vestido como algo especial dentro de las casas de los ajuares, ¿no? Bueno, el Galeón de Manila, la nao de China, el Pacífico, el lago español. Vamos a situarnos, a hacer un poco de historia. En 1521, Fernando de Magallanes llega a las Filipinas, toma posesión del archipiélago para la corona española, pero no se queda en tierra ningún español. ¿Cuándo podemos decir que comienza de verdad la colonización española de Filipinas? Bueno, comienza con Legazpi y realmente comienza cuando el galeón, en este caso no el galeón, sino la primera nave, vuelve a México. Entonces ya comienzan planes de gente que puede volver y con eso empiezan a establecerse una administración, porque esa administración está muy alejada, necesita dinero, necesita guardias, necesita renovar pues constantemente los misioneros, etcétera, y entonces hay que llevar todas esas cargas. Entonces, en el momento que ya se produce la vuelta, que se conoce como volver, a pesar de los accidentes y a pesar de que es un viaje, decían en aquellos momentos que era el más peligroso de los que había en la Tierra, en el globo, pues comienza la administración de Filipinas y podemos decir que a partir de 1565-66, cuando llega el segundo galeón de Manila a Acapulco, pues diríamos que comienza lo que es la presencia española, que ha tenido antecedentes importantes, pero ya comienza una forma regular, y poco después aparecerán los primeros gobernadores, aparecerán los primeros obispos, arzobispos, los religiosos,
Poco a poco van llegando y con eso se va no solamente poblando Manila, sino extendiéndose los españoles por el resto de islas e incluso alcanzando Japón, China, otros puntos de Asia. Bueno, pues la primera ponencia de este Congreso Internacional del que estamos hablando, sobre el galeón de Manila, giró sobre la figura de Andrés de Urdaneta y su descubrimiento, cómo volver de forma rápida y segura a Nueva España, el inicio, por tanto, del galeón de Manila. Háblenos del descubrimiento de Urdaneta, por favor. Sí, bueno, lo curioso de la ponencia es que ha sido totalmente desmitificadora de la figura de Urdaneta. O sea, lo que viene a decir, lo que viene a explicar el profesor Juan Gil, es que el mito de Urdaneta fue fabricado por los agustinos posteriormente, pero que realmente, tanto en vida como en los años posteriores, nunca se le atribuye esto a un viaje, sino que hay otra persona que no va en el viaje, pero sí da la ruta para que volviese. Y entonces es un poco desmitificador, ha sido al revés. A partir de ahí tendremos que tener muy en cuenta eso para llevar a los libros de a partir de ahora esa nueva tesis que está fundamentada y que bueno, que se explica también porque no existe, como digo, ni en los autores agustinos de los primeros cronistas ni la gente de la época que vino en el viaje ninguna alusión a que realmente Urdaneta fuese el que dio las pautas para que siguiese el viaje así, incluso tenía otras ideas. Claro, por eso yo al principio en la presentación decía que se le atribuye el haber descubierto esta ruta naval, porque leyendo sobre el tema, efectivamente me he estado encontrando con opiniones bastante encontradas. Bueno, realmente todo el mundo aprovecha los anteriores conocimientos, así avanza siempre la ciencia, ¿no? Urdaneta en cualquier caso era un excelente investigador en ese terreno, ¿no? Sí, eso sí, pero incluso él no quería volver por ahí, tenía una otra idea distinta de regresar, incluso no quería, él pensaba que las Filipinas también eran del rey de Portugal y entonces quería poblar no Filipinas, sino quería poblar a Nueva Guinea. Entonces él quería hacer una ruta muy cerca de la línea equinoccial del Ecuador. Entonces esa ruta que es muy hacia el norte y que sí anteriormente otros habían intentado, pero por diversas causas, sobre todo porque los barcos estaban ya muy deteriorados, porque se cruzan con unas tormentas enormes, pues no habían podido seguir, pero de alguna forma ya estaba trazada, sabían que en la parte del norte se encontraban vientos constantes del noreste que les iba a llevar antes o después a lo que era el continente americano, algún punto del norte de la California. Ese es el gran hallazgo, ¿no? En vez de tirar hacia abajo, hacia el sur, tomar dirección norte, acogerse a la corriente que se llama Kurosibo y aprovecharse de los alisios. Bueno, pues estamos hablando del galeón de Manila con Salvador Bernabeu, que es el coordinador de este congreso internacional celebrado entre Sevilla y La Rábida, Huelva. Todo esto que estamos diciendo con la vista puesta en la reacción del otro imperio naval del mundo entonces, la vecina y rival Portugal. Vamos a recordar que en 1594, con el Tratado de Tordesillas, España y Portugal, por así decirlo, se repartían el mundo lo que descubrieran. Se establecía un meridiano en el Atlántico que cruzaba Brasil y lo que estuviera al oeste, bueno, pues para España. De ahí que se dejara la ruta oriental hacia Asia, rodeando África para Portugal. El problema es que el mundo es redondo, por lo que había que establecerse un antimeridiano en el extremo opuesto. Salvador, ¿bajo qué jurisdicción colonial quedaría realmente Filipinas? Pues realmente en la época era muy difícil saberlo, era muy difícil medir y realmente era muy difícil en esos momentos saberlo. Al final lo que hace España es vender las Molucas a cambio de una cantidad de dinero y se quedan con este punto de Filipinas que en un principio los portugueses piensan que no va a durar mucho tiempo porque realmente Filipinas no es un sitio rico, o sea, no tiene minas de oro, no tiene minas de plata, es una organización agraria que no tenía realmente, no producía salvo algo de canela, pero de mala calidad, y muy al sur estaban con tribus realmente bastante bélicas con los extranjeros. Entonces yo creo que no le dieron importancia, pero lo que ocurría es que Manila, antes de llegar a los españoles, ya era un punto donde llegaban
barcos chinos y algunos japoneses, y entonces era un cruce de camino. Y entonces la suerte de los españoles de Legazpi fue ver eso, ¿no? Comprobar que evidentemente no era un territorio rico, pero sí ese momento podía ser, ese punto, un centro de actividades. Y entonces es cuando llega prácticamente a un acuerdo, y no hubiera triunfado si tampoco los españoles se hubieran llevado lo que llevaron, principalmente plata, es decir, plata que necesitaba China, que necesitaba Japón, y en esos momentos se descubren las grandes minas de Zacatecas y del norte de México, y entonces puede salir la plata, pues realmente una plata muy importante. Es decir, esa plata española, bueno, de México, española, hispana, o novohispana, como le queramos llamar. Plata novohispana. Efectivamente, esa plata era muy apreciada por los chinos, ¿no? Que lo llegan a adoptar como acuñar moneda con esa plata, ¿verdad? No solamente llegan a acuñar, sino que el real español, es decir, la moneda española se convierte en moneda de curso, como pasa ahora mismo con el dólar en mucha parte de Centroamérica y de América del Sur, es decir, es que se convierte en la moneda por excelencia y más apreciada. ¿Incluso dólar puede ser algo hispano? Sí, parece que tiene origen español esa palabra. Todos estos viajes, la verdad es que comenzaron, como es la colonización de América, en busca de la isla de la especiería, ¿no? Las especias, que hay que ver cómo cambiaron el mundo, cómo cambiaron la mesa, ¿no? De Europa en general. Ahora para nosotros es muy fácil tener el clavo, la canela, etcétera, etcétera, pero entonces eso fue una auténtica revolución gastronómica, ¿no? En estos viajes yo me imagino que la duración, una vez ya tomada esa ruta que decimos se adjudica a Urdaneta, la duración de estos viajes de cualquier forma era muy prolongada, ¿no? Entonces, efectivamente, era prolongada. Antes tengo que decirte que no solamente fue una revolución en el sentido de dar sabor a los alimentos, sino que además los podía conservar. Y eso era importantísimo, porque no había frigorífico ni una forma de conservarlo. Y ocultar el mal estado de los alimentos. Claro, y entonces el tener más alimentos significaba tener un ejército mayor. Y en el caso de la duración de los viajes, pues eran, sí, aproximadamente de 6, 7, 8, incluso 9 meses. Y entonces era muy peligroso, porque era muy largo y sobre todo porque podían encontrarse a partir de las Marianas, estaban a merced de los tornados, de las corrientes, y era muy difícil también el saber dónde se encontraba realmente el barco en los momentos antes de llegar a California. Podían chocar con cualquier isla de las que franquean el litoral de México. Lo que les sería difícil sería localizar a otro barco. Es una forma también de estar a salvo de los piratas. Exactamente, muchos de ellos estaban esperando y hay 4 de estos galeones, incluso llegó uno que llegó sin gente, porque murieron por enfermedades, etcétera, pero 4 de estos galeones fueron capturados por los ingleses. Pocos en comparación, ¿no? Con el número de barcos, ¿no? ¿La periodicidad de cuánto era? Pues era normalmente anuales, porque la salida se podía hacer solamente en los meses de junio, que es cuando podían esos vientos. Realmente, si Manila es un centro de tráfico comercial, también decimos, es un centro de también donde hay muchos vendavales, donde hay tifones, bueno, es un sitio donde los vientos se juntan, mareas, vientos, etcétera, y era muy difícil. Y salían principalmente en junio, hacia mediados de junio hasta finales de ese mes, y llegaban a Acapulco hacia últimos de diciembre, principios de enero. Y entonces esa era la época, no podía ser otra. Entonces salía normalmente un barco, pero según la administración, en ocasiones salían 2 barcos, incluso llegaron a salir 3. Y al final se quedó uno solo, un galeón anual, que era el que hacía ese recorrido y que luego volvía. Pero lo que pasa es que la vuelta era, bajaban hacia el Ecuador y un poco más arriba, unos grados más arriba del Ecuador, realmente ese viaje de vuelta era mucho más fácil. Con 5 meses, 4 y medio, 5 meses llegaban a Manila, es decir, que era un viaje totalmente sereno, es decir, con el viento constante y que no tenía muchas dificultades. El gran peligro era el viaje de regreso, diríamos. De regreso. Bueno, esa es la ruta del Pacífico, la del galeón de Manila. Luego había que cumplir otra, claro, la atlántica, la de las flotas de Indias, es decir, desde Veracruz, Cartagena de Indias, a lo mejor Portobelo, La Habana, Sevilla o Cádiz, ¿no? Sí, exactamente. Para que llegaran las cosas a la metrópoli. Exactamente. Luego, durante un tiempo, llegar a Acapulco a través de mulos y de carros se llevaba hasta la Ciudad de México. Hubo momentos en donde también llegaban barcos de Lima y ahí también se hacía un comercio, pero luego fue prohibido y realmente sí había contrabando, pero todo lo que llegaba de Manila salía, lo que sería oficial,
hacia la Ciudad de México. Los grandes comerciantes de México realmente ahí vieron sus principales artículos para comerciar. Una buena parte se quedaba en toda la Nueva España y otra parte pues se enviaba a través de Veracruz hacia España y Europa. Y hasta tal punto que en lugares pues como incluso Francia pues llegaban especies directamente que llegaban vía el galeón y después por los portugueses vía lo que sería el sur de África, y llegaban de esas dos formas, pero principalmente en España también no solamente era ese comercio, sino que también los particulares traían muchos cuadros, traían muchas cosas, y eso es lo que también llenaron los conventos de marfiles, de objetos litúrgicos, con bordados y con sedas chinas, etcétera, ¿no? El galeón de Manila, los galeones de Manila llegaron a ser en su momento los buques más grandes, ¿no? Sí, eran enormes, eran verdaderas ciudades vivientes, eran ciudades donde se embarcaban 500, 600 personas, eran gigantescos, ¿no? Y entonces eso también fue posible por los bosques y las maderas de Filipinas, aunque algunos también se construían en la India incluso y en otras partes de Asia, y eran verdaderamente tremendos, pero que navegaban. Parece mentira, pero eran realmente ciudades flotantes que llegaron a navegar y a buen ritmo. Una última cosa, Salvador Bernabéu. Usted no solo ha coordinado este Congreso Internacional sobre el Galeón de Manila, sino que ha participado también en él, y lo ha hecho con una ponencia que llama bastante la atención, titulada La audiencia de las señas, una ceremonia jocosa en mitad del océano. Cuéntenos. Bueno, cuando estaban llegando a las costas americanas, encontraban unas señas que eran un tipo de algas, que esos eran muy importantes porque les daba la situación. Ellos pensaban que era algo religioso incluso, que Dios los había puesto allí para que se dieran cuenta de que pocas jornadas después estaban en tierra firme o verían tierra firme, aunque después tenían que girar al sureste para llegar a Nueva España. Entonces lo que se producía durante unas horas era una especie del galeón al revés, es decir, tomaban el mando los grumetes y los marinos y entonces juzgaban a los pasajeros y juzgaban a los oficiales. Sí. Entonces, bueno, la intención de este hecho, que a mí me parecía una cosa cómica, pero tiene más enjundia, porque en esos momentos los marineros iban débiles después de tanto viaje, había que hacer muchas maniobras, era muy peligroso, y en cambio los ricos siempre tenían en sus camarotes comida de sobra, porque tenían especial licencia o porque tenían más dinero. Entonces hacían una especie de tribunal, los condenaban a muerte por distintas causas chocantes siempre, y a cambio les perdonaban la vida que siempre que repartiese pues chocolate, bebidas, dulces, etcétera, ¿no? Y entonces era una forma con este tribunal de redistribuir esa parte que les sobraba a los ricos o a la élite del galeón, diríamos, y hacer que tomaran de nuevo fuerza la gente que al final al cabo tenía que subir esas enormes velas porque eran verdaderos castillos flotantes. Entonces, en ese momento que llevaban 5, 6 meses o 7 en el mar, era una forma de estos 2 últimos meses o mes y pico último que les quedaba antes de llegar a Acapulco, de tomar vitaminas. Y sobre todo los últimos en el siglo XVIII, cuando ya empiezan a apostarse más continuamente los pichilingües, los corsarios, etcétera, pues la razón de la falta de alimento pues se une pues eso, el que tener que estar preparados, sacar los cañones, tener listas las armas, etcétera. Con lo cual era una festividad que creo que tenía ese sentido de romper la jerarquía para redistribuir alimentos que sobraban en unos camarotes y que al final también les interesaba a los comerciantes y a los oficiales el que se pudiera dar esa redistribución. Un episodio muy curioso de esta gran historia protagonizada por el Galeón de Manila. Salvador Bernabéu, director de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, coordinador de este Congreso Internacional llamado el Galeón de Manila 1565-1815, navegación, comercio e intercambios culturales. Muchas gracias por esta lección de historia. Pues muchas gracias a ti y a todos los oyentes.